y vamos a tener ese primer panel, la empresa operada por IA, con 4 supermujeres que seguramente ustedes las conocen muy bien. Primero vamos a tener a Paola Becerra, ella es la presidenta de SAP México. Bienvenida, Paola. Gracias. Ana de Saracho, fundadora de Yo en Gestión 360, también con mucha experiencia, con una gran cantidad de cachuchas que ha estado en muchos años. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros. Mariana Ramírez, Marketing Manager Latinoamérica en Axis Communications. Y también Samira Herrera, ella es directora de Comunicación y Relaciones Públicas en Huawei México. Samira. Pues vamos a empezar un poco para platicar un poco quizás del tema que yo creo que hemos abordado en todo momento, yo creo que en los últimos 3, 4 años. Todo seguramente ha sido el tema de la IA, cómo ha ido impactando, cómo nuestra compañía, nuestras empresas seguramente están evolucionando. Muchos de los empresarios, de las empresarias que están aquí se preguntan en qué momento o qué va a ser lo relevante de la IA en mi compañía, ¿no? Y para eso obviamente tenemos este panel que cada una desde su cachucha seguramente nos van a hablar de cómo están desarrollando todos estos temas, ¿no? Y empezamos con la primera pregunta para Paola Becerra. La pregunta es para todas, cada una nos va a ir contestando un poco desde su trinchera. Y desde tu experiencia, ¿qué ventajas competitivas concretas han encontrado al integrar la inteligencia artificial en el núcleo de su modelo de negocio, ¿no? ¿Y qué sacrificaron seguramente en este proceso, ¿no? Y antes de que me conteste, seguramente mucho nos planteábamos, ¿no?, con el tema de la tecnología y la innovación, cuando llegaba la transformación digital, ¿no? Llegaba la transformación digital, la versión 1.0, 2, no sé en qué versión estamos hoy en día, pero seguramente está sucediendo también con la inteligencia artificial, ¿no? La cantidad de miles de millones de inversiones que están anunciando todas las compañías, parece esta burbuja, pero más allá de una burbuja es una realidad en cómo está cambiando el mundo, el planeta, y creo que SAP lo ha hecho bastante interesante y tiene una propuesta muy robusta, ¿no, Paula? Sí, muchas gracias por la pregunta y bueno, antes que nada un gusto estar en este panel con ustedes y bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que gran parte del modelo de negocio de SAP se rige a través de la inteligencia artificial ahora, ¿no? Es quizá en este momento la propuesta de valor más fuerte que tenemos hacia nuestros clientes, porque al final es una responsabilidad de nuestra compañía asegurar que estamos habilitándonos, innovándonos para ayudar a que todas las empresas mexicanas puedan mantenerse competitivas a través de la inteligencia artificial. Entonces, primero te diría, es parte de nuestro modelo de negocio, es lo que llevamos al mercado y segundo, también es algo que nosotros vivimos a la interna de la compañía continuamente. Hoy tenemos más de 20,000 desarrolladores, por ejemplo, y todos ellos usan hoy capacidades de inteligencia artificial. La inteligencia artificial de SAP se llama Joule, entonces tenemos, por ejemplo, Joule for Developers, donde todos los desarrolladores lo usan para poder eficientar la manera en la que están desarrollando software hoy en día, logrando eficiencias de 20%, por ejemplo, pero también lo podemos trasladar al área comercial, donde eficientamos todo el proceso de cotizaciones, donde tienes eficiencias incluso de un 75%, o en el área de finanzas, tesorería, para poder hacer los procesos mucho más eficientes. Al final creo que son datos duros lo que ya vemos hoy reflejado en el mercado del impacto que genera la inteligencia artificial. Cuando hablas de retos, quizá lo que diría el principal reto está en el factor humano, porque al final creo que la inteligencia artificial nos ha obligado a todos a evolucionar, a transformarnos y una frase que me encanta es tenemos que aprender a sentirnos cómodos estando incómodos. ¿Por qué? Porque tenemos que evolucionar todo el tiempo y creo que eso lo trasladamos a todas las compañías. Hoy las compañías necesitan tener un fundamento, un habilitador tecnológico como es la nube para poder realmente estar innovando de manera continua, de manera acelerada. Necesitan contar con datos confiables, necesitan redefinir procesos de negocio y eso cuesta trabajo porque nos obliga a salir de nuestro status quo y creo que eso ahora es la base que rige el que una empresa se mantenga competitiva. Definitivamente. Y Ana, también desde tu perspectiva, has estado en compañías transnacionales toda tu carrera, hoy en día también estás trabajando con muchas empresas también para llevarlas a buen puerto.
¿Qué has visto seguramente en estos últimos años sobre esta pregunta, ¿no? Esta ventaja competitiva en el núcleo de la compañía con inteligencia artificial. Hola, ¿cómo? Todo el mío. Sí, gracias. Bueno, gracias, Aramis. Gracias a todos, buenos días. Es un placer estar aquí, bueno, rodeado de estos mujerones de Aramis y de todas ustedes. La verdad es que a mí me gustaría, si me permites, introducir como esta parte diferente. Yo pasé 26 años de mi vida en empresas tecnológicas y por ende, pues tengo este chip, ¿no? Y entiendo a la inteligencia artificial desde ese lugar donde hoy, pues quien invierte en inteligencia artificial sin duda tiene una ventaja competitiva porque pues va a poder eficientar procesos, va a poder hacer eficiencias en gasto también, en muchísimas cosas que le permitan cada vez ser mejor y retarse más, establecer nuevos tipos de negocios y lo que sea. Pero hoy, después de pues 2 años ya casi, que me convertí en empresaria porque salí del medio corporativo, pues entiendo a la inteligencia artificial desde otro lugar. Para las empresarias, que además también vengo aquí en representación del EM, soy presidenta de la Asociación de Líderes Empresariales Mexicanas y no podemos olvidar que el 90% de la economía de este país se mueve con la microempresa y las pymes. Son esas empresas chiquitas, esas que no tienen los niveles de inversión de las transnacionales ni de los grandes corporativos para invertir e implementar inteligencia artificial en sus procesos. Yo lo voy a contar al revés. Cuando yo salí del mundo corporativo, no tenía más que una idea de negocio. No tenía más que algo que me decía que era como mi próxima reinvención de carrera. Y empecé a platicar con la IA para efectos de generar una propuesta de valor. ¿Y qué creen? Cuando una empresa o un negocio, y supongo que varios de aquí lo saben, porque seguramente los tienen, pues uno no es CEO, es CEO, COO, CFO, CHR, CH, todo lo que quieran. Y entonces, pues lo bueno es que vengo de una estructura que me permite entender como el funcionamiento de una empresa completa, pero no soy especialista en todo eso, evidentemente, y lo declaro aquí con esa debilidad. Y entonces, ¿qué sucede? La inteligencia artificial hoy, para las empresarias, no es una herramienta de valor, es una herramienta de supervivencia, porque permite que una idea de negocio se transforme en algo real. En un principio uno no puede contratar a las personas que quizá te ayuden a hacerlo una realidad y sin embargo, si adoptas inteligencia artificial con suficientes herramientas y capacitación para hacerlo, luego entonces serás una empresa que pueda generar los empleos y el diferenciador a la economía que estamos buscando, porque las empresas chicas tienen que ser sostenibles y la inteligencia artificial sin duda, si se democratiza y se permite ese nivel de accesibilidad, y yo sé que está ahí, yo sé que hay miles de herramientas, pero no todo mundo tiene el mindset para utilizarlo, no todo mundo sabe cómo hacerlo. No todo el mundo sabe que puede poner información, hacer que aprenda de tu propio negocio y entonces sí empezar a hacer esas labores. Hay propuestas económicas que te podías tardar 1 mes en realizar de una empresa y hoy con la data correcta y con inteligencia artificial la puedes entregar en 1 semana. Hoy podemos hacer CRM chiquito en empresarias utilizando estas herramientas. Hoy podemos hacer seguimiento de leads con estas herramientas. O sea, hay una bola de tareas que son relevantísimas para las empresas pequeñas para garantizar su sostenibilidad. Y creo que a todos nos debe de importar que se pase la barrera de los 3, 5 años o la que sea, creo que es 3, de estas pequeñas empresas y que verdaderamente lleguen a buen puerto para generar lo que necesitan. Así es que para mí la inteligencia artificial, yo en lo personal les digo, ha sido mi gran acompañante. Con mucho pensamiento crítico, por favor, nadie aquí piensa que vendo servicios hechos por la IA. Simplemente es un pensamiento crítico que me permite entender que hoy que no tengo todos los recursos para rodearme del equipo correcto, pueda seguir haciendo el trabajo como si tuviera el equipo correcto, para que algún día me acompañe. Gracias.
Increíble, Ana. Siendo emprendedores, por ahí alguna vez alguien me dijo que te conviertes en CEO, pero es Chief Everything Officer. O sea, realmente te dedicas a todo, ¿no? Esa es como la buena referencia de las siglas. Gracias. Me lo voy a robar. Y continuamos contigo, Mariana, un poquito también desde tu trinchera como la directora de marketing en Axis. Seguramente están utilizando mucho la inteligencia artificial en este núcleo del negocio y también desde tu división, ¿no? Sí, claro que sí. Hola, buenos días. Bueno, en Axis Communications es una empresa de seguridad física, es una empresa de videovigilancia. Y evidentemente por ser tecnología, una de las cosas que hemos tenido que desarrollar mucho más rápido es la inteligencia artificial. Hoy en día, aproximadamente más del 90% de nuestros productos de seguridad tiene inteligencia artificial. Y eso evidentemente se traduce en que tenemos que eficientar todos los procesos que hoy tenemos dentro de la empresa. ¿Qué pasa? Hoy en día cualquier tipo de actividad o de acción que se genera dentro de cualquier establecimiento necesita generar alertas a corto plazo. Entonces estamos hablando de eficiencias, una eficiencia operativa. Cuando, por ejemplo, estamos en un establecimiento de retail, ¿no? Y estamos entendiendo que hay muchas personas que acceden a este tipo de establecimientos, pero queremos entender qué tipo de personas son, qué comportamientos tienen dentro de la tienda, qué consumo tienen constantemente. Todo esto lo podemos hacer a través de una cámara, porque a veces pensamos que una cámara únicamente mide temas de seguridad, pero también nos ayuda a eficientar otro tipo de cosas como el marketing. Entonces, cuando una cámara puede analizar qué está pasando dentro de una tienda, puede mandar toda esta información de análisis para que se tomen decisiones drásticas. Y al final de cuentas, con esta información se hacen estrategias muchísimo más de negocio, muchísimo más específicas. Entonces, una ventaja, obviamente, de la inteligencia es que podemos tener análisis mucho más rápidos y evidentemente ejecutar de una forma más eficiente. También hablamos de los retos y uno de ellos también, como lo comenta Paola, es obviamente el recurso. Necesitamos tener personas que tengan esta capacidad de entender cómo desarrollar toda la inteligencia embebida o dentro de nuestra tecnología para que obviamente reaccione de la forma y alerte de la forma que nosotros necesitamos dentro de cada una de las acciones. Y obviamente a veces también podemos pensar o podría pensar la gente que puede ser costoso. Sí, a veces puede ser un poco más costoso que en la tecnología tengamos la parte de inteligencia artificial, pero ¿qué tal si lo medimos a largo plazo? ¿Qué tal si pensamos que toda esta información que nosotros capacitamos y nosotros tenemos a través del análisis, a largo plazo nos puede mejorar muchísimo más las eficiencias y puede hacernos reaccionar en menos corto tiempo que lo que teníamos anteriormente? Increíble, increíble, Mariana. Y continuamos contigo, Samira. Seguramente mucho están ocupando en Huawei, esta compañía tecnológica líder en el mundo. Seguramente tienes también noticias porque estuvimos en el Mobile World Congress en Barcelona hace algunas semanas. Y cuéntame un poco sobre cómo están implementando esta parte de la IA. Muchas gracias, Aramis, y bueno, buenos días a todas y todos. Sí, efectivamente, sumando un poco a lo que mis compañeras de panel dicen, pero adicional a eso me gustaría decir primero quién es Huawei, ¿no? O sea, porque todo el mundo escucha Huawei y creen que son los relojes, celulares y demás. La realidad es que Huawei es mucho más que eso, es una empresa enorme de tecnología en donde prácticamente el 60-70% de las telecomunicaciones del país pasan a través de infraestructura Huawei. Tenemos servicios de nube, tenemos servicios de energía y por supuesto de toda la parte de transformación digital y obvio la parte que todos ustedes conocen que es la de consumo. ¿Qué hacemos en temas de inteligencia artificial? Muchísimo. De entrada comentarles que más del 54% de los colaboradores de Huawei se dedican a investigación y desarrollo, entonces bueno, podrán darse una idea de todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial y esto me lleva a hablar un poco de lo que vimos en el mobile como lo mencionaba Aramis y es todos los servicios o todas las verticales de negocio que se pueden ver beneficiadas por la IA. Y estoy hablando del sector financiero, de minería, de puertos, de manufactura, de salud, de educación. Y tengo frescos dos casos muy importantes que vimos en mobile. El primero es uno en temas de salud y es la capacidad de poder hacerte un ultrasonido de tiroides y que puedas tener el resultado en tiempo real
con toda esa análisis en la nube, como bien lo mencionaba Paola, todo este análisis de algoritmos y demás para que puedas tener un diagnóstico inmediato, un diagnóstico que evidentemente te puede ser preventivo en muchísimos casos. Y así como ese otro del glaucoma e infinidad de casos en la forma en la que la inteligencia artificial está ayudando en temas de salud. Podemos trasladarlo a temas de minería y entonces evitas meter a un minero ya y arriesgarlo a la mina y que esté trabajando desde fuera con retroexcavadoras autónomas de manera remota, o el minero que todavía tiene que entrar, pero que entonces sus cascos o toda la vestimenta que traen para poder entrar a las minas ya traiga ciertos sensores con IA que permiten detectar ciertos gases, cualquier cosa que se va hacia un centro de control y con toda esa data que se tiene puedas prevenir muchísimos accidentes. Entonces, bueno, eso es parte de lo que hoy desde Huawei estamos haciendo en temas de IA hacia las verticales de negocio, que me parece súper relevante. Y coincido con mis compañeras, el principal reto pues me parece que es el desarrollo de talento. O sea, se necesita desarrollar talento especializado para que la IA pueda seguir creciendo, pero también para seguirla alimentando y enseñando, porque lo que es real también es que dentro de la IA hay un sesgo, y hay un sesgo de género. Y eso no es una mentira, las IAs han venido siendo alimentadas por hombres desde muchos años atrás, entonces también hay un sesgo generacional ahí. Entonces eso es también importante y bueno, pues sí, seguir desarrollando talento. Muy bien, Sami. Y vamos con la siguiente pregunta que yo creo que es fundamental y que todas las empresas se hacen en muchos sentidos, es: Paula, ¿cómo deciden qué procesos ceder a la inteligencia artificial y cuáles deben permanecer en las manos humanas, ¿no? ¿Y quién tiene la última palabra, obviamente, en esta frontera? Bueno, creo que hoy y se ha oído muchísimo hablar de cómo la inteligencia artificial va a ir sustituyendo posiciones de trabajo, digamos más en la pirámide baja, ¿no? Todas aquellas actividades que son más operativas, más de volumen, repetitivas, sin duda son el blanco perfecto para que empieces a utilizar cada vez más la inteligencia artificial. Y les diría que todas las actividades, por lo general, al ser de volumen, pues el impacto es menor o pudiera ser hasta cierto punto reversible. ¿Dónde el impacto es mayor y no reversible? En el ser humano, en todas las decisiones que tienen que ver con la persona. Entonces, quizá el punto clave acá es cómo vas a utilizar la inteligencia artificial en todas aquellas actividades que te permitan analizar, tener más datos, tener más información, pero al final la decisión siempre está en la persona. Nosotros tenemos un marco ético desde 2018 para el desarrollo de la inteligencia artificial, donde partes de la base que de una recomendación a una decisión tiene que haber en ese circuito una persona. Porque al final son decisiones que debe de tomar un ser humano que no puede ser reemplazado por la inteligencia artificial. Puede ser potenciado, sí, con toda la información que provee, pero al final esas decisiones estratégicas tienen que residir en la persona, en el ser humano, y simplemente también para garantizar, Sami hablaba ahorita de todo el tema de sesgo, cómo evitar sesgo. Al final tienes que estar continuamente revisando procesos, revisando parámetros que te permitan a través del ser humano buscar mayor equidad, mayor transparencia, porque al final, si bien es construido muchas veces por datos históricos y esos datos históricos claramente traen sesgos, necesitas buscar a través de estos procesos de revisión que realmente puedas tener una IA responsable, una IA ética, y eso depende principalmente del ser humano y eso no lo puedes delegar. Claro, ¿no? Porque al final del día no es este tema de hay una implementación IA y dejas que funcione, ¿no? Y la dejas en automático, ¿no? Existen diferentes riesgos y hay que tomar esas decisiones, ese marco que se necesita, ¿no, Pau? Y desde esa perspectiva, Ana, ¿qué nos tienes que decir? Seguramente han tratado mucho dentro de las compañías que seguramente les das consejo, y es una pregunta fundamental, ¿no? Que seguramente se hacen, riesgos que tienen hasta en temas de seguridad, hasta la misma información que vas colocando en la inteligencia artificial, que es fundamental para la compañía, ¿no? Y que quede
a lo mejor ahí en una nube y que pueda ser pública, que a veces ahí también es como un riesgo totalmente, ¿no? Yo te diría que para lo que más me buscan las empresas ahora es para que sus colaboradores usen la IA. Hay una resistencia tremenda del ser humano a utilizarla por lo más básico, y es que la naturaleza del ser humano es tener esta resistencia al cambio. Y empieza todo este tema de ¿y si pierdo la chamba? ¿Y si me sustituye tanto que ya no me necesitan? Pero no nada más eso, en realidad ya están acostumbrados a su hoja de Excel o ya están acostumbrados al proceso que estaba escrito y que llevan haciendo 5 años de la vida. Y entonces cuando le dices, mira, gastamos millones de dólares en esta súper herramienta, porque seguro que las hay, y en SAP muchas, de repente pues llega tienes que empezarla a hacer así y todo el mundo siente que no se va a hacer igual, que no va a salir, que le están delegando parte del pensamiento crítico a una máquina, ¿no? O sea, a una herramienta, y eso pesa. Entonces muchas veces ahora, es curioso, pero para lo que me buscan las empresas es para que convenza a los empleados de generar su habilidad de adaptabilidad y de confianza en otro tipo de herramientas, y que más bien le provean toda la información que se necesita. Pero me gustaría irme otra vez a el tema de que volvemos a que hay una brecha importante de acceso en una parte, pero de uso en otra. Y sí creo que para el 2050 los trabajos ya no van a ser ni los que conocemos. Quien esté más cerca de la IA va a poder ser programadora de IA, y entonces tendrá las mejores fórmulas para utilizarla para hacer lo mejor en su empresa, y luego habrá quien la tenga que aprender a utilizar muy bien para sacar el mejor provecho de ella. Pero sí creo que quien se quede en trabajos muy mecánicos o que son absolutamente los primeros en sustituirse, pues puede haber un tema importante. Entonces, solo para concluir, ¿cuáles son los procesos que hay que empezar a cambiar? Los que son muy mecánicos, por lo menos en primer nivel, ¿no? Yo sé que hoy a muchas de nosotros, y levántenme la mano quien no, claro que nos molesta un chatbot, ¿no? Todos queremos que nos siga atendiendo la señorita o el joven que te dice, ¿cómo está usted? ¿Cómo lo puedo ayudar? Y que le platiques toda la historia, ¿no? Y hoy te encuentras dígame si quiere una cosa de servicio técnico, facturación, saldo. No, me quiero quejar. Y ya no hay con quién quejarse. Pero la realidad de las cosas es que eso para las empresas es muy costoso. Y es algo que no puede haber, por lo menos en una primera instancia, y entonces tiene que venir a tratar de solucionar y cachar lo más que se pueda en primera instancia para luego ir a esos casos que se escalan a segundo o hasta tercer nivel para ser atendidos de manera distinta. Entonces, esto es solo un ejemplo de cómo creo que las empresas tienen que ver esta parte de inteligencia artificial, no nada más en procesos externos, como el que acabo de decir, sino también en partes internas, y además como generadora de nuevas fórmulas de negocio. Lo que dijiste, que me parece interesantísimo, esta manera de analizar datos, porque atrás de la inteligencia artificial también está las personas que sean excelentes analizando data, para que puedan generar nuevas oportunidades, para que puedan ver exactamente quirúrgicamente dónde mover un proceso, para que lo puedan hacer funcionar correctamente. Entonces, ese es mi manera de ver. Muchas gracias. Y seguimos contigo, Mariana. Desde también tu trinchera en la parte de marketing, seguramente están utilizando muchas de estas herramientas. ¿Cuáles utilizas seguramente de primera instancia, y seguramente cuáles también estás viendo en un futuro también para poder seguramente llevarlas a la parte del negocio? Sí, claro que sí. Y contestando un poco la pregunta del tema de cuáles son estas actividades que hoy en día podemos dividir para inteligencia artificial y cuáles no. Yo creo que importante es la comunicación interna. Cuando nosotros tenemos esta comunicación abierta hacia los equipos, hacia evidentemente cuál va a ser la ejecución, pero realmente cuál va a ser el resultado final de utilizar una inteligencia artificial, creo que ahí es donde abrimos panoramas y donde las siguientes generaciones entienden para qué puede funcionar la inteligencia artificial. Hoy en día
la inteligencia artificial aprende de exactamente todo lo que hacemos. Y un dato interesante aquí es, por ejemplo, tenemos un banco y la inteligencia en mi parte, en la parte de seguridad, identifica que una persona va a tener un comportamiento de robo. ¿Qué hace en ese momento una cámara? Tiene que hacer una alerta y tiene que mandar una alerta para que una persona identifique si realmente se va a ejecutar el robo. Entonces, ¿dónde estamos viendo la inteligencia? Estamos viendo la inteligencia que está mandando la información, que está detectando de un comportamiento dentro de un banco, pero al final de cuentas, la persona que está atrás de la inteligencia es quien define si realmente se está a punto de provocar un robo o realmente fue un comportamiento o un ademán que posiblemente la inteligencia lo había detectado como algún posible robo, pero realmente no lo iba a hacer. Entonces, este es un ejemplo claro que a veces podemos confiar mucho en lo que pueda hacer el análisis, la información que tiene los equipos, pero realmente la decisión, la última decisión y los que vamos a utilizar esa información a nuestro favor y para una inteligencia de negocios somos las personas. Entonces, la capacitación dentro del equipo y obviamente darles estas herramientas de conocimiento nos va a llevar a otro punto para dejar de pensar que evidentemente la inteligencia artificial va a sustituir posiciones. La respuesta es no, la respuesta es colaboración y aprendizaje. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Samira. Bueno, coincido un poco con todas, una partecita de cada una, pero 100% va a haber una persona atrás de la última decisión. Al menos hoy estamos en ese momento, 20 años adelante no sabría decírtelo, pero en el hoy y en los próximos 5 o 10 años siempre va a existir una persona que va a tomar esa última decisión entre qué ceder hacia las inteligencias artificiales o qué sigue siendo la parte humana. Me tocó vivir ahora en China, tuve la oportunidad de ir a una mina a cielo abierto, en donde ves la forma en la que conviven coches autónomos con inteligencia artificial, pero también coches todavía manejados por humanos. Y la manera en la que la inteligencia artificial ayuda a prevenir accidentes y entonces el saber canalizar ok, esto va hacia la inteligencia artificial porque aquí es donde voy a minimizar riesgos, estos todavía los puedo mantener de este lado, pero entonces no es que voy a quitar al conductor, es que al conductor lo voy a mover hacia otra posición para que siga trabajando desde otro lugar con nuevas habilidades que necesito desarrollarle. O sea, la realidad es que así como la tecnología ha venido avanzando a lo largo de los años, o sea, lo podíamos ver antes cuando tenías que enlazar una llamada telefónica, ¿no? Cómo se conectaban y desconectaban cables para poder enlazar una llamada y hoy evolucionamos hasta tener un móvil o cualquier tipo de llamada. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial, va evolucionando día con día. Todos aquí venimos usando inteligencias artificiales desde hace años, desde que un navegador, desde que un buscador, de que un mapa. La inteligencia artificial tiene muchísimo y por supuesto que ha ido evolucionando. Hoy tenemos inteligencias artificiales agénticas, ¿no? Tenemos inteligencias artificiales preventivas, que te quiero poner el caso de ahora que está muy de moda el tema del mundial, ¿no? Un estadio que tiene ya una conectividad y que está llegando a su límite de ancho de banda, una inteligencia artificial que ya se usa, repito, no es que sea el descubrimiento del año, pues va a detectar que el ancho de banda está saturándose y entonces en ese momento te va a abrir más ancho de banda para que la conectividad sea bueno. Un poco como lo mencionaba Mariana, una persona que está con una señal con una señal de que, o alerta de que va a robar, pues las cámaras están preparadas para eso. Lo mismo pasa con las inteligencias artificiales de este lado de Huawei, son muy preventivas. O sea, me parece que esa es como la gran ventaja que hoy tienen las inteligencias artificiales, que te permiten ser preventivos y no reactivos. Muchas gracias, Samira. Me acordé de ese estadio en Shanghai, ¿no? De Wi-Fi 7. Estuvimos creo que hace un par de años por ahí. Sé que podemos hablar horas y horas sobre este tema y obviamente con este panel increíble, pero lamentablemente el tiempo se nos termina, nos quedan un poquito más de 12, 13 minutitos y más bien quisiera ocupar este tiempo para que cada una de ustedes pudieran tener como una reflexión a manera de conclusión un poco de qué tan importante es la inteligencia artificial en este momento, en esa dirección de una compañía, de las compañías que hoy en día tienen que tomar esa decisión. Creo que ya no es una decisión de sí o no, es cómo y cuándo, ¿no? Más bien, desde esa perspectiva, pues empezamos contigo, Paola. Gracias.
Y quizá aprovechando un poquito que hoy tenemos a muchas mujeres ejecutivas reunidas, yo hablaría un poco de cómo se debe vivir la inteligencia artificial en combinación con el liderazgo femenino. Y yo creo que la inteligencia artificial no debe hacer otra cosa más que empoderarnos y elevar nuestras capacidades de liderar una compañía. Es cómo capitalizamos todos los beneficios que te da esta tecnología para poder hacer mejor nuestro trabajo. Y creo que hoy en día, como mujeres, tenemos cualidades o atributos que se diferencian aún más en un mundo cada vez más tecnológico. Hablando, por ejemplo, de empatía, hablando de colaboración, de cómo nosotras como mujeres podemos enfrentar una reunión en un momento difícil de incertidumbre con clientes, con empleados. Eso no lo puede manejar una inteligencia artificial y creo que como mujeres tenemos que capitalizar justamente esos atributos, esas cualidades, y la inteligencia artificial tiene que ser un habilitador, algo que nos empodere para poder crecer cada vez más, pero tenemos que partir de una base y esa base tiene que ver con la preparación, esa base tiene que ver con atrevernos a entender qué hay allá afuera, cómo podemos utilizar todas estas herramientas que están ahora a nuestro alcance para poder hacer más cosas, para poder diferenciarnos y para que como mujeres nos mantengamos competitivas en este mercado. Entonces, para mí es una invitación a que quitemos esas barreras que nos imponemos como seres humanos y como mujeres me parece que a veces aún más, para que realmente capitalicemos todo lo que la tecnología nos da para seguir creciendo y exponenciar todo el potencial que tenemos como mujeres. Gran reflexión, muchas gracias, Paola. Ana, continuamos contigo. A ver, a mí me gustaría regresar otra vez a la parte del empresariado. Yo creo que la inteligencia artificial sin duda es una herramienta de supervivencia y también de crecimiento y liderazgo femenino. Creo que lo dijiste muy bien. Porque, ¿qué creen además? Que estas empresas son N cantidad de mujeres queriendo su inclusión formal en la economía de este país, no necesariamente a través de un corporativo, sino de una idea, de algo que ellas quieren desarrollar y la verdad es que necesitan tener este espacio, ¿no? Entonces, el futuro de la inteligencia artificial no solo se puede ni se debe de diseñar pensando en los grandes corporativos o en las necesidades de esos corporativos. Se debe tomar en cuenta también esta visión, porque además de verdad, cuando vemos las estadísticas, pues en porcentaje, lo que estos negocios y estas empresas tipo PYME aportan es mucho mayor. Regresándome a la otra pregunta, y lo quiero nada más decir, en cuanto a qué procesos son los que se tienen que sustituir, tenemos que pensar que en esta parte va totalmente al revés. Al principio necesitamos inteligencia artificial para desarrollar la empresa, para formalizar la empresa, para crear un plan de negocios de la empresa, para poder atender lo que como CEO no podemos atender, para hacer todas esas cosas. Entonces, yo sí pienso la inteligencia artificial como verdadera ganancia para las mujeres además, porque se cree mucho menos en los negocios de las mujeres, porque hay un sesgo, así como en la inteligencia, en los negocios hay un sesgo de pensar que las empresas que fundan mujeres no son tan serias. Sí lo hay. Y necesitamos probar que esto no es cierto, que las mujeres tienen hambre de crecer, que las mujeres tienen hambre de inclusión económica formal, no en su negocio, en su casa, chiquito, vendiendo, no. Necesitan poder generar empresa y la inteligencia artificial hoy será y debe de ser su gran aliado. Muchas gracias, Ana. Gran reflexión. Mariana, seguimos contigo. Claro que sí, pues yo me voy también mucho con los comentarios de mis compañeras. La verdad es que cerrar el tema de inteligencia artificial al final de cuentas es empoderarnos desde nosotros, desde entender cómo funciona, desde capacitarnos, desde realmente saber cuál es el uso en el día a día. Como decimos ahorita, las mujeres a veces tenemos muchas actividades
que nos llevan evidentemente a estar enfocadas y no poder abarcar todo. La inteligencia artificial hoy en día nos puede ayudar a muchísimas cosas más. Y evidentemente en nosotros está poder aprovechar el conocimiento para poderlo compartir. Yo creo que también es bien importante que cuando nosotros aprendemos y cuando nosotros entendemos para qué funcionan las cosas, es mucho más fácil que podamos compartir conocimiento y así ir pasando de generación en generación la información que realmente genera valor, que creo que es algo bien importante también. La inteligencia artificial consume información de lo que nosotros les damos, de la empatía que nosotros generamos con ello, de la responsabilidad que tenemos de la información, porque también se puede generar información la cual no sea o se pueda utilizar de una forma correcta. En nosotros también está ser esas personas éticas y responsables para que también la inteligencia artificial sea usada de una forma correcta y que obviamente para las otras generaciones o las otras personas se use para eso, para un bien siempre, para un bien común y para siempre ayudarnos y colaborar entre nosotros. Entonces, cerrando, es importante que todos entendamos que la funcionalidad de inteligencia artificial viene a sumar y viene a darnos mucho más tiempo de hacer y de abarcar más cosas que antes no podíamos hacer porque nos involucrábamos más en la parte operativa, más allá de tener una visión o una visión estratégica. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Y finalizamos contigo, Sami. A ver, creo que lo primero sería dejar de ver a la inteligencia artificial y a la tecnología en general como un enemigo. Creo que es nuestro mejor y principal aliado que como mujeres nos puede facilitar muchísimas tareas y nos puede permitir seguir siendo multifacéticas como lo hemos sido por mucho tiempo, pero ahora mucho más eficientes. 2, que hagamos un uso ético de las inteligencias artificiales, o sea, que realmente sepamos cómo usarlas y que ese uso sea en beneficio de nosotras y de los demás. Y por último, invitar a que más mujeres se involucren en temas de inteligencia artificial, pero también que más mujeres estudien carreras STEM, porque se necesitan. Hoy la industria demanda una gran cantidad de hombres y mujeres expertos y especialistas en inteligencia artificial, pero ayudar a reducir esta brecha digital de género creo que haría un gran diferenciador. Y por supuesto, que personas que estamos en posiciones de liderazgo, que tenemos ciertos conocimientos en IA, en tecnología, que podamos compartir y que podamos mentorear para abrirle camino a nuevas mujeres, sin duda va a ser la diferencia entre ese buen o mal uso de las inteligencias artificiales y del conocimiento que tenemos. Muchas gracias, Samira, Mariana, Ana, Paola. Muchas gracias por tener estas reflexiones, saber un poco más sobre la inteligencia artificial. Y bueno, continuamos aquí en esta cumbre de mujeres exitosas. Gracias.